Buenas noches, profesor. Y continuando con la exposición, mi compañera Luana Vallejo y yo les vamos a hablar sobre las leyes del movimiento de Newton. Para empezar, las leyes del movimiento de Newton son los principios fundamentales que explican cómo se mueven los cuerpos y cómo las fuerzas afectan ese movimiento. Newton describió tres leyes que permiten entender desde el movimiento de una pelota hasta el de un planeta, estableciendo la relación entre fuerza, masa y aceleración, así como el principio de acción y reacción. La primera ley de Newton, conocida como ley de la inercia, es uno de los principios fundamentales de la física clásica. Esta ley afirma que todo cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre él una fuerza externa. Es decir, un objeto no cambiará su estado por sí solo. Si está quieto, seguirá quieto, y si se mueve en línea recta a velocidad constante, continuará así, a menos que una fuerza lo empuje, lo frene o lo desvíe. Por ejemplo, ahí tenemos varios ejemplos que son comunes, como cuando un automóvil frena bruscamente, los pasajeros tienden a seguir moviéndose hacia adelante. Esto ocurre porque sus cuerpos estaban en movimiento y por inercia quieren seguir en ese estado, a pesar de que el vehículo ya se detuvo. Lo mismo ocurre si una pelota rueda sobre una superficie plana y sin fricción. Continuará en movimiento indefinidamente, salvo que una fuerza como la del suelo o del aire la detenga. Para dar en contexto, esta ley nos permite entender mejor el comportamiento de los objetos y es esencial para analizar situaciones de equilibrio y movimiento en nuestro entorno cotidiano y en el estudio de la física. Ahora les paso con mi compañera Luana Vallejo. Ya. Yo les explicaré sobre la segunda y la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton se llama la ley del empujón con fuerza. Esta ley nos dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es distinta de cero, este se va a acelerar y que la aceleración de esta es igual a la fuerza resultante que entre la masa y la dirección es igual a la fuerza resultante. Esta relación entre la fuerza y la aceleración es válida siempre y cuando la masa no cambie durante el instante de la aplicación de la fuerza. Pero podemos comparar la aceleración que produce una misma fuerza a objetos con distintas masas. Espérate. Un ejemplo, por ejemplo, si yo empujo un carrito y está sin nada dentro, sin un peso, va a acelerar rápido. Pero si está lleno, necesito hacer más fuerza para que acelere de igual manera. Ahora la tercera ley de Newton. Voy a tocar. La tercera ley de Newton es la ley de la venganza o la ley de la acción-reacción. Esta ley nos explica que si un cuerpo A ejerce fuerza sobre un cuerpo B, los dos van a ejercer una fuerza sobre ambos cuerpos, pero de sentido contrario. Esta ley se infiere que las fuerzas aparecen en pares y que es indistinguible la acción de la reacción. Por ello, se le prefiere llamar por acción-reacción. Las fuerzas del par acción-reacción tienen el mismo módulo, pero tienen dirección opuesta. Entonces, actúan en cuerpos distintos, pero no se anulan. Un ejemplo es como cuando dos personas se empujan. Ellos ejercen una fuerza sobre cada uno y se van hacia atrás. Cuando das un golpe hacia una pared, les va a doler la mano. Y también cuando saltamos de un trampolín, el trampolín nos empuja hacia arriba, entonces eso es a lo que podemos llamar nosotros la ley de acción-reacción. Ahora yo les voy a explicar sobre mi ejercicio 3 del libro web. Nos dice, 2 naves espaciales están moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme en el espacio, aisladas una de la otra y de otros objetos espaciales.
La nave A tiene una masa de 400 kilogramos y la nave B 600 kilogramos. ¿Qué proposición es correcta? Bueno, la proposición que yo marqué es que la fuerza resultante sobre ambas naves es cero. ¿Pero por qué? Estas naves se están moviendo con el movimiento rectilíneo uniforme, que es MRU. Según la primera ley de Newton, la ley de la inercia, un objeto que está en MRU permanece en ese estado si la fuerza neta que actúa sobre él es cero. Y como sabemos, ambas naves están aisladas. Entonces, no hay ningún rozamiento o empuje que pueda cambiar y la velocidad va a seguir siendo constante. Entonces, por eso decimos que la cuarta alternativa es la correcta. Ma, es que me ha encantado Happy Verde. Bien, mi compañera Luciana y yo vamos a hablar sobre el diagrama de cuerpo libre, que es DCL. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el que se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero no las fuerzas que ese cuerpo ejerce sobre otros objetos. Es una herramienta muy útil en física para aplicar correctamente las leyes de Newton, como No ya lo hemos aparezcas visto acá. antes, para resolver problemas de Mi equilibrio amiga, y movimiento, del boli. para identificar todas las fuerzas ella. relevantes y evitar confusiones. Acá tenemos Hasta tres ella. sencillos pasos para realizar un diagrama correctamente. En el El primer boli sí. paso sería aislar En el el boli sí. objeto. Primero elegir solo un objeto del sistema, dibujarlo con un punto o una figura simple para que se nos sea más sencillo, y luego representar solo las fuerzas que actúan sobre él. El segundo paso sería identificar las interacciones, observar qué cosas tocan o afectan al objeto. No olvidar que la gravedad siempre actúa a menos que se indique lo contrario. Preguntarnos, ¿el objeto está apoyado, colgado, empujado? El tercer paso sería clasificar las fuerzas, identificar qué fuerzas es las que representan cada interacción, es decir, si es una fuerza normal, de tensión, elástica, de rozamiento u otra. Les paso con mi compañera Luciana. En este ejercicio nos dicen cuál es el DCL asumiendo que todas las superficies de contacto son lisas y nos piden dibujar. Para eso necesitamos el peso y la fuerza normal, que el peso está representado con W y la fuerza normal con L. En el peso sabemos que siempre es hacia abajo representando con una flecha vertical, por eso en la flecha roja que vemos en la imagen está hacia abajo. Y es la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo, mientras que en la fuerza normal es aquella que ejerce sobre el bloque perpendicular a la superficie inclinada. Por eso vemos a la flecha negra que está inclinada. Y como no hay fricción, solo hay fuerza normal y peso. A mí me tocó el ejercicio 2 de la lección 2, que nos dice, si el plano inclinado es rugoso, ¿qué vector representa la fuerza de rozamiento sobre una rueda del carro? Y nos pide seleccionar el vector. Primero, la fuerza de rozamiento o fricción siempre se opone al movimiento o a la tendencia de movimiento. En este caso, el carro tiende a deslizarse hacia abajo por el plano inclinado debido a la gravedad. Por lo tanto, la fricción debe actuar hacia arriba a lo largo del plano para oponerse a ese deslizamiento. Entonces, el vector correcto sería la letra A, que está encerrada en rojo, ya que está en la dirección opuesta al movimiento potencial hacia arriba del plano inclinado y es paralelo a la superficie, como debe ser la fuerza de fricción. El ejercicio 7 de la lección 2 nos pide dibujar el DCL del punto de intersección de las cuerdas. ¿Cómo sería el DCL? Primero dibujar un punto en el centro y hacer una flecha hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba, que la podemos llamar T1. Luego una flecha hacia la derecha y ligeramente hacia arriba, que le llamamos T2. Y finalmente una flecha hacia abajo, desde el punto de intersección, que le llamaremos T3. Todas las flechas deben salir desde el punto de intersección porque es el objeto que estamos analizando. Ahora les paso con mi compañera Luciana. Yo les voy a explicar 4 cajas sobre las cajas. En el primero vemos el primer caso que está quieta y sin movimiento y sin intento de que la mueva. Como vemos, la caja está quieta, nadie la empuja ni la jala, solo en esta actúan dos fuerzas, que es el peso que tira hacia abajo y la fuerza normal, que es la reacción del suelo hacia arriba. Como estas dos fuerzas se equilibran, la fuerza neta es cero y la caja no se mueve ni intenta moverse.
En el caso 2 viene siendo diferente porque la caja está apoyada sin movimiento, pero con intento de moverla. O sea, la caja sigue sin moverse, pero una persona jala de la cuerda intentando moverla. Por eso es que en esto aparece la fuerza de tensión. Y también aparece la fuerza de rozamiento estático que se opone al movimiento. Aunque hay más fuerzas, se equilibra la de tensión y el rozamiento tiene la misma magnitud. Por eso la fuerza neta sigue siendo cero y la caja permanece quieta con fuerza, aunque con fuerzas horizontalmente actuando. En el caso 3, la persona logra mover la caja y esta se desliza con una velocidad constante. Eso significa que la caja ya está en movimiento, pero su velocidad no va a cambiar. En este caso hay fuerza de tensión y de rozamiento cinético. Y como son iguales, la fuerza neta sigue siendo cero. Por eso la caja sigue moviéndose sin aceleración y tampoco se frena. Y finalmente en el caso 4, la caja se mueve aceleradamente. La persona jala con más fuerza y la caja acelera, es decir, que esta aumenta su velocidad. Aquí la fuerza de tensión es mayor que la del rozamiento cinético. Como no se equilibran, aparece una fuerza neta diferente de cero. Y esto causa que la caja se mueva cada vez más rápido, o sea que ya no hay equilibrio. Me tocó el ejercicio 5 del libro web. En el primero nos dice, la fuerza de gravedad y la fuerza normal son un par acción-reacción. Esto es falso porque no forman un par acción-reacción entre sí porque actúan sobre el mismo cuerpo, pero provienen de objetos distintos. En el segundo punto nos dicen, la fuerza de acción se presenta antes que la fuerza de reacción. Esto también es falso porque las fuerzas de acción y reacción ocurren simultáneamente, no hay retraso ni de una ni de la otra. En el tercer punto nos dice, la fuerza de acción y reacción tienen direcciones opuestas. Esto es verdadero, porque siempre se da de igual magnitud en la misma línea de acción, pero en sentidos opuestos. Y finalmente nos dice, el par acción-reacción actúa en cuerpos distintos. Eso también es verdadero porque es una característica fundamental de que cada fuerza del par actúa sobre un objeto diferente. Y con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias.